Un cordial saludo nuevamente para todos ustedes que nos dan la oportunidad de llegar con este maravilloso mensaje de salvación. Agradecidos a ustedes por el patrocinio que nos están dando y continúen compartiendo los videos para que muchas personas puedan también llegar a este maravilloso conocimiento. Nuevamente recordamos nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Escrito está Lucas 4.8. Todo corridito. Nos buscan allí en Facebook o en YouTube. El email o correo electrónico sigue siendo el mismo. Escrito está Lucas 4.8 @gmail.com. El tema de hoy, en el paraíso. Vamos a comenzar un interesante estudio, pero antes vamos a elevar una plegaria al Dios Todopoderoso. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Damos-te gracias, oh Dios, por todas las bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, mi Padre, por la vida, por la salud. Muy agradecido, mi Dios, por haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Gracias por hacerme, mi Dios, colaborador tuyo en la propagación y predicación de este mensaje. Acompáñanos durante el día de hoy. Abre las mentes para que puedan estar receptivas y puedan comprender cuál es tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber preparado un medio ambiente perfecto, nuestro Dios creó al hombre, reconociendo y poniendo en práctica los conocimientos pasados. Recuerdan que hombre, la palabra que se usa como hombre es Adán, ¿verdad? Y esto es igual a seres humanos. Es decir, que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, no está limitando únicamente a una persona y un sexo. Eso lo entendimos bien, pienso, en el estudio pasado. Así que podemos decir entonces que después de haber nuestro Dios creado un medio ambiente perfecto, procedió a crear los seres humanos, que son ustedes y somos nosotros, ¿verdad? Hay que destacar que Dios había provisto todo lo necesario para la raza humana con tal de que fuéramos inmensamente felices. Ese fue todo el objeto. Dios pasó durante 5 días y medio preparando todo un ambiente para cuando creara a los seres humanos, al ser humano, fuera extremadamente feliz en ese medio ambiente que Él había creado previamente. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Génesis 1:28, y quiero resaltar aquí algo. Esto ya lo habíamos estudiado previamente, pero quiero resaltar algo. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que queremos destacar aquí es que desde un principio, recuerdan también que hemos usado muchas veces la palabra
planificado. O sea, que la creación fue totalmente planificada. Dentro de esa planificación, queremos destacar que cuando Dios bendice a nuestros primeros padres con las palabras fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, la intención, la planificación de nuestro Padre siempre fue que la tierra fuera poblada en su totalidad con los seres humanos. Ahora bien, después que nuestro Dios creó al hombre, ¿qué pasó? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. En este texto vamos a desmenuzarlo un poquito. Fíjense que dice que Dios lo puso a nuestros primeros padres, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Vamos a la pizarra para determinar. Del Edén. Huerto del Edén es igual a paraíso. O sea, que después que Dios creó a nuestros primeros padres, los puso en un lugar que se llama paraíso. ¿Qué es paraíso? Paraíso es el lugar donde todos, ustedes y yo, quisiéramos vivir por el resto de la vida. Nada más y nada menos. Es ese lugar perfecto, ideal. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando han ido de vacaciones a algún lugar maravilloso, han dicho: Ave María, este lugar es como un paraíso. Eso se refiere al paraíso que nuestro Dios creó para colocar a nuestros primeros padres y a la raza humana. Sigue diciendo la palabra de Dios: los colocó en ese lugar perfecto que era el paraíso para que lo labrara. Lo labrara. Muchas personas piensan que el trabajo vino como una maldición. Y muchas personas tienen un refrán que dice: imagínate si el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pues a esas personas que creen que el trabajo es una maldición, aquí podemos darnos cuenta de que cuando nuestros primeros padres estaban en ese lugar paraíso, en el paraíso, Dios hizo provisión para que trabajaran y estuvieran ocupados. Es decir, que cuando pensamos en el paraíso, no debemos pensar que nuestros primeros padres iban a estar debajo de un árbol, de una sombrita, durante todo el día sin hacer nada. No, ellos tenían que hacer unas funciones. Ellos no iban a estar ociosos.
Por lo tanto, el trabajo fue una de las bendiciones, en vez de maldición, fue una de las bendiciones que nuestro Dios incluyó para nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres habían de usar sus facultades, tanto físicas, manos, pies, todo lo físico, todas sus facultades físicas, como sus facultades mentales, para conservar el paraíso en la mejor condición, preferiblemente en la condición que ellos lo recibieron. Recuerden que cuando habíamos estudiado que nuestros primeros padres iban a ser unos administradores. Administradores. Ok. Y como buenos administradores, tenían que mantener ese paraíso en la mejor condición posible. ¿Ven ustedes? Verdaderamente, Dios no se equivoca. Ahora, ustedes saben que ya hemos discutido y ya hemos estudiado que una de las bendiciones grandes, de las promesas maravillosas que Dios nos tiene a todos los redimidos, es que Él va a recrear nuevamente esta tierra. Ya hemos discutido que nuestro Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra para ustedes y para mí. Gloria a su nombre. ¿Qué vamos a hacer en esa nueva tierra? ¿Quieren ver? La palabra de Dios nos dice allí, en el libro de Isaías, el capítulo 65, versículo 21 al 23, lo siguiente. ¿Construirán casas? ¿Quiénes? Ustedes y yo, los redimidos. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. ¿Vamos a estar ociosos en el nuevo paraíso? Hermanos, amigos, no vamos a estar ociosos en el nuevo paraíso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ya no construirán casas para que otros la habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano. ¿No qué? No trabajarán. ¿Ven ustedes? Una bendición. No trabajarán en vano. Ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán la simiente bendecida del Señor. Gloria sea a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es! Volviendo a Génesis 2:15. Nos dice que Dios había puesto al hombre, a nuestros primeros padres, en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era otra de las labores que nuestros primeros padres tenían que hacer. Guardase. Vamos también a dilucidar esto. Guardase. ¿Qué significa guardar? Guardar significa custodiar
pero también significa, y esto es bien interesante, vigilar. O sea, que nuestros primeros padres tenían también la función de vigilar el huerto del Edén. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que cuando Dios dice que nuestros primeros padres tenían que vigilar el huerto del Edén, Dios se estaba refiriendo a los animales salvajes, a los animales feroces. Sin embargo, en estudios anteriores habíamos dilucidado y habíamos probado por la palabra de nuestro Dios que en un principio, cuando Dios creó todo y creó todos los animales, no existían animales feroces como lo conocemos hoy. Los animales no comían carne, no se atacaban unos a otros y mucho menos atacaban a los seres humanos. Ya leímos en una ocasión que también eso va a pasar en la tierra nueva. El lobo y el cordero pasarán juntos. Ustedes saben que el lobo es el peor enemigo del cordero. En la tierra nueva van a estar juntitos. El leopardo y la vaca se acostarán juntos. No va a haber ferocidad. En el huerto del Edén tampoco había ferocidad. Por lo tanto, podemos descartar que cuando Dios dice que tenían que vigilar el huerto del Edén, no era de los animales feroces. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y entonces de qué tenían que vigilar el huerto del Edén? Pues una muy buena interpretación es que nuestro Dios les estaba enviando un mensaje a nuestros primeros padres de que en algún momento vendría, ¿saben qué? Un intruso. Esto es una E. Un intruso. Y ese intruso iba a tratar de arrebatarles el dominio que ellos tenían. Pero no solamente su dominio, sino que también iba a tratar de arrebatarle sus propias vidas. Por lo tanto, el Señor en realidad les estaba dando un mensaje a nuestros primeros padres. Tienen que vigilar. Tienen que vigilar. Porque va a venir un intruso a tratar de arrebatarles no solamente su dominio aquí en la tierra, sino sus propias vidas. El Señor siempre le da mensajes a sus hijos. Nos dice allí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí el Señor, siendo consistente con su carácter, con su forma de ser, su deseo de siempre mantener informados a sus hijos, nuestro Dios
les estaba enviando un mensaje a nuestros primeros padres de que tenían que estar vigilantes porque ese intruso los amenazaba. Ustedes saben a quién me refiero. A Lucifer, que posteriormente se le cambia el nombre, ¿verdad? Pues cuando dice nuestro Dios que vigilaran el huerto, es porque tenían que estar vigilantes, atentos, precavidos de que este intruso, Lucifer, y lógicamente sus ángeles caídos, ¿verdad? Sus seguidores, iban a venir en algún momento para tratar de arrebatar. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a comenzar en un nuevo trabajo, el patrono lo primero que hace es hacernos saber nuestros... Voy a empezar a borrar aquí. El patrono nos hace saber nuestros privilegios y beneficios. Pero como buen patrono, también nos hace saber cuáles son nuestros deberes y responsabilidades. Nuestro Dios, como buen patrono que es, también le hizo saber a nuestros primeros padres sus privilegios y beneficios, pero también le hizo saber sus deberes y responsabilidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si pasaba algo, no tuvieran la excusa de decir: ah, pero es que yo no sabía, a mí no me dijeron nada, a mí no me advirtieron. No, el Señor ya había previsto, por lo tanto les hizo saber sus privilegios y beneficios y sus deberes y responsabilidades. ¿Cuáles eran parte de esos beneficios? Bueno, en primer lugar, lo que ya habíamos dicho: podían comer del fruto de todos los árboles que habían en el huerto. Podían vivir perpetuamente allí, en el huerto del Edén. Podían conservar su pureza. Podían conservar su perfección. Recuerden que nuestros primeros padres, cuando salieron de las manos de nuestro Dios, eran perfectos. Y por supuesto, podían permanecer en el huerto por toda la eternidad. ¿Cuáles eran algunas de sus responsabilidades? Lo que ya hemos visto. Debían cultivar y guardar o vigilar el huerto. Y ahora, en Génesis 2, versículo 17, hay otra nueva responsabilidad. Y le dice:
Vamos a volver a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, ¿cuál era otro de los deberes de nuestros primeros padres? Sencillamente, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hablando de los árboles que estaban en el huerto y en el planeta Tierra, ¿se han preguntado ustedes alguna vez cuántos árboles creó Dios para el disfrute de nuestros primeros padres y de todos los seres humanos? Pienso que tienen que haber sido muchos. Miles, cientos de miles, millones. Tienen que haber sido muchos, ¿verdad? En especial cuando Dios había planificado, como dijimos, que la tierra iba a estar totalmente poblada. Por lo tanto, nuestro Dios tenía que proveer alimento para toda esa gente, en diferentes lugares. Muchos árboles. ¿Y cuántos árboles habían de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que había uno solo. Uno solo. Lo que quiero resaltar, mis amados hermanos y amigos, es que mirando la proporción es con C o con Z, no sé. Ahora sí. Con S. No, creo que con C. Mirando la proporción, me disculpa hermano, que yo tampoco sé, no soy perfecto, ¿verdad? Mirando la proporción entre los árboles buenos, ¿verdad?, que podían comer, contra el único árbol malo. Mirando la proporción, podemos hablar y decir que estadísticamente la probabilidad de que nuestros primeros padres escogieran comer del fruto de ese solo árbol en proporción con todos los otros árboles que habían, ciertamente la probabilidad era muy remota. Yo diría que ínfima. Ínfima. ¿Ven ustedes lo que les quiero decir? Nuestro Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un solo árbol. Plantó cientos de miles, millones de árboles, todo tipo de fruta, todo tipo de fruto, colores, sabores. La proporción era inmensamente mayor, la de árboles buenos, que la de ese solo árbol malo. En adición a esa proporción y a esa improbabilidad de que
nuestros primeros padres comieran de ese solo árbol, ¿en dónde se encontraba ese árbol? ¿Quieren saber? Vamos a ver allí. Génesis 3. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto, esto era Eva hablando, pero del fruto del árbol que está, ¿en dónde? En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, que nuestro Dios no solo adicionó a la improbabilidad de la proporción que había, sino que encima de eso colocó ese árbol exactamente en el mismo huerto del Edén. Esto lógicamente es para hacer todavía más improbable, más difícil que nuestros primeros padres escogieran ese árbol. ¿Con qué objetivo? Lo puso en el centro, en el mismo medio, para que nuestros primeros padres no tuvieran la oportunidad de verlo rapidito allí, no lo pudieran encontrar, ni siquiera se pudieran tropezar con él, decir, ups, mira, el árbol de la ciencia del bien y del mal, me lo encontré, qué casualidad. Mirando así, tratando de ilustrar cómo era, esto es lo que yo pienso que había. ¿Ven la proporción? Muchos árboles, de todos los frutos que ellos pudieran querer y comer. Y solamente uno, allí, en el mismo centro, representado por el puntito rojo. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que realmente Dios hizo todo lo que estuvo a su alcance, para que nuestros primeros padres no tuvieran que escoger comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay muchas personas que culpan a Dios por la entrada del pecado al mundo. Vamos a borrar aquí. Muchos piensan que Dios fue el culpable por la entrada del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a Dios. Porque ellos dicen, y este es el argumento que ellos presentan, si Dios no hubiera plantado ese árbol allí, el pecado no hubiera entrado en el mundo. Ellos no tuvieran que escoger ese árbol para comer. Para poder explicar esto, tenemos que traer el concepto de el libre albedrío. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío no es otra cosa que la capacidad que Dios nos dio a nosotros, a los seres humanos, de poder elegir, de poder decidir. Ese es el libre albedrío. Ahora, a la pregunta que estas personas se hacen de si era necesario
que Dios plantara este árbol allí, cuando traemos el concepto del libre albedrío, lo vemos de una manera muy diferente. Nuestro Dios nos dio la capacidad a los seres humanos y tuvo la precaución de proveernos de un cerebro, ¿verdad? De un cerebro. ¿Qué hace ese cerebro? Ese cerebro piensa, analiza, evalúa y luego toma una decisión. ¿Eh? Además de eso, ustedes saben que en un estudio previo habíamos dicho que nuestro Dios no solamente nos creó un pedazo de carne con hueso y sangre y que respira, sino que nos creó también con algo que se llaman las emociones, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Los sentimientos. Y la espiritualidad. Por lo tanto, en ese cerebro que Dios nos dio, en ese cerebro piensa, analiza, evalúa y toma la decisión. Allí también, en este cerebro, mis amados hermanos y amigos, es que se encuentran las emociones, los sentimientos y la espiritualidad. Por eso es que somos seres racionales. Ya habíamos dicho que precisamente porque Dios nos capacitó con todo esto, ¿verdad? Emociones, sentimientos y espiritualidad. Racionales. Somos seres racionales. Por lo tanto, si Dios había capacitado a nuestros primeros padres con ese poder de libre albedrío, ese libre albedrío no hay manera de poderlo ejercer si Dios no hubiera puesto alternativas. Si nuestro Dios no hubiera puesto alternativas para que nuestros primeros padres no pudieran ejercer ese libre albedrío, no tendrían libre albedrío. Fuéramos como robots. Obedeceríamos a Dios porque sencillamente no nos queda otra alternativa. No obedeceríamos a Dios porque queremos, porque deseamos voluntariamente. Seríamos simples robots. En el paraíso estuviéramos como hacen los robots, así. Y Dios nos manda a hacer algo y nosotros, ok, Señor, voy a hacer eso, sí. Lo hago. Vuelvo para atrás. Ya lo hice, Señor. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Le gustaría a ustedes ver que fuéramos de esa manera? ¿Verdad que no? Pues precisamente porque Dios tampoco quería que fuéramos así, fue que nos dio el libre albedrío. Y por tal razón fue que entonces tuvo que plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal, con tal de que nuestros primeros padres pudieran ejercer ese libre albedrío. Así que a la pregunta de si era necesario ese árbol, es un rotundo sí. Era necesario
ese árbol. Pero fíjense que como hemos estudiado, aunque sí era necesario ese árbol, el Señor hizo todo lo posible para que el hombre no tuviera la necesidad de desobedecer. En la proporción, como dijimos, muchos, pero muchos millones de árboles buenos y uno solo, árbol prohibido. Encima de eso, en el mismo huerto del Edén. Nuestro Dios no nos quiere forzar. No nos quiere forzar. Él no quiere forzar la obediencia. Él quiere que le obedezcamos y seamos fieles, como dijimos, voluntariamente. Voluntariamente. Y el Señor sigue exactamente respetando. Esto es importante. Respetando ese libre albedrío. Por eso, cuando Él envió a sus discípulos, los envió a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Fíjense lo que dice Mateo 14, 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La labor nuestra como sus discípulos es predicar el Evangelio. No es convertir a las personas. Esa función de convertir a las personas, vamos a ver más adelante que el Señor la delegó a la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. El Señor lo que hace es que nos presenta alternativas. En este caso nos presenta la oportunidad de la salvación. Nos la presenta, pero no nos obliga a aceptar esa salvación. Allí en Marcos, el Señor nuevamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor nuevamente dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor es mucho más específico. Da las alternativas y dice cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. El que no creyere, sencillamente va a ser condenado. La única condición que nuestro Dios quiere para que seamos salvos es que nosotros creamos al Evangelio y aceptemos ese Evangelio. O sea, la única condición que nuestro Señor nos da para salvarnos es que nosotros creamos y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La salvación es un don. Es un don. La salvación es por gracia. Gracia significa un regalo. Es decir,
que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece el regalo de la salvación. A todos, a toda criatura nos ofrece. Me lo ofreció a mí. Gloria a tu nombre. Yo le creí y yo le acepté. Yo acepté ese regalo. Sin embargo, aún los mejores regalos se pueden rechazar. Por lo tanto, aunque el Señor nos hace el regalo de la salvación, también al capacitarnos con ese libre albedrío, nos da la oportunidad para que nosotros decidamos, elijamos qué hacer. O la aceptamos o no la aceptamos. El Señor no nos obliga. Ya el tiempo está corriendo. Quiero resaltar un último texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Dios está tocando la puerta, hermanos. Tocando la puerta. Nuestro Dios no está forcejando la puerta. Tampoco le está dando una patada a la puerta. El Señor toca la puerta de nuestros corazones. Y Él está en este lado de la puerta. Y nosotros estamos en el otro lado de la puerta. A quienes le corresponde tomar la decisión, su libre albedrío, al que está del otro lado de la puerta. Gracias a mi Dios. Yo abrí la puerta y abracé a mi Señor. Gracias, mi Dios, por esa oportunidad. Qué maravilloso eres. Nuestro Dios sigue tocando la puerta de todos los corazones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a aceptar? ¿Le vas a rechazar? Hermanos, amigos, el libre albedrío es una bendición. Pero es una bendición cuando tomamos la mejor decisión. Cuando no tomamos la mejor decisión, ese libre albedrío se torna una maldición para nosotros. Es mi deseo y oración que tomemos la mejor decisión y que hagamos el mejor uso de ese libre albedrío. Hasta aquí el estudio de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Saben que nosotros estamos publicando los videos semanalmente, específicamente los domingos. Y nuevamente, le hacemos el llamado para que vayan a YouTube. Escrito está Lucas 4.8. También estamos en Facebook. Escrito está Lucas 4.8. Y luego que aparezca, le damos slash y buscan Pedro Mercado, el nombre mío, para que entonces puedan ir allá. Recuerden compartir los videos para que otras almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Y recuerden suscribirse a YouTube. Si no es nada por el momento, me despido. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga.